amigos y amigas, que estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y realmente estamos en un lugar privilegiado que hemos estado en otros programas, que es el famoso Cerro del Picacho, el cerro más alto de Tegucigalpa, 1300 metros sobre el nivel del mar. Es un privilegio estar acá viendo Tegucigalpa de noche, todo un espectáculo este lugar, el Picacho, y estoy en compañía de mi amigo y colega, el licenciado Reinaldo Sánchez Icaliano. ¿Qué tal, man? Mucho gusto, Arnulfo. Está todo bien aquí contemplando la bella vista de la ciudad, que es preciosa y bueno, ¿qué más te puedo decir, verdad? Es una vista privilegiada. Definitivamente, ¿no? O sea, poder ver Tegucigalpa de noche cambia totalmente, pareciera como otra ciudad. Realmente los que somos de acá, los que vivimos acá, amamos esta ciudad y no digamos aquí el famoso Cerro del Picacho, Reinaldo, bueno, y por eso es que hoy estamos aquí reunidos para tocar un tema interesante acerca de Morazán. Vamos a tocar como una faceta de Francisco Morazán, y la gente se preguntará, bueno, pero ¿qué tiene que ver Morazán con Tegucigalpa? Pues mucho, tiene que ver mucho. Recordemos que es el sitio donde Morazán pues, vive gran parte de su vida, es registrado, lo bautizan aquí en Tegucigalpa. Realmente la historia de Morazán en Tegucigalpa es importante porque realmente es donde se forma Reinaldo Morazán. No, claro, Arnulfo, hablar de Francisco Morazán Quesada es hablar por antonomasia de Tegucigalpa, pues. Es decir, yo digo Morazán, digo Tegucigalpa, porque incluso Morazán representa esa élite criolla de comerciantes liberales de Tegucigalpa, ¿verdad? En contraposición con la élite conservadora de Guatemala, de Comayagua, ¿verdad? De Comayagua. Entonces Tegucigalpa es Morazán, ¿verdad? Aunque se especula mucho de que nació posiblemente en Moroselí. Así es. Y registrado en Tegucigalpa, ¿no? Registrado en Tegucigalpa, entonces es capitalino, pues hasta la médula. ¿Sí? Definitivamente, y como somos historiadores, pues nos basamos en las fuentes históricas y aparece el documento que pues, está registrado aquí en lo que es Tegucigalpa. Y Reinaldo, un poco el ambiente, ¿nos puedes describir el ambiente o el momento histórico, el contexto histórico en el cual pues Morazán se desarrolló aquí en Tegucigalpa? Bueno, Tegucigalpa hacia 1792, que es la fecha que nace, ¿verdad? Según los registros, ¿verdad? De Vallejo, aquel tiempo, con el censo que se hizo en 1791, Tegucigalpa era una villa de unos 40.000 a 60.000 habitantes. Era una ciudad pequeñita, pues, es decir, ¿verdad? Existía también, bueno, estaba Tegucigalpa, que era... los vecinos blancos fundaron Tegucigalpa, pero también estaba Comayagua de Indios, que era Comayagüela, ¿verdad? Sí, entonces... De acuerdo a las relaciones que hubo durante la colonia, ¿verdad? Del sistema de castas, división de castas, de trabajo, ¿verdad? Diferencias biológicas, entonces los indios que trabajaban primeramente para los mineros de acá de Tegucigalpa, porque Tegucigalpa nace como un centro minero, ¿verdad? Precisamente en las faldas de este cerro del Picacho, ¿verdad? Lo que es el barrio La Leona, ¿verdad? Y el barrio El Edén, todo esto estaban las primeras minas, los primeros senderos. Los que venían a trabajar, ¿verdad? A trabajar el trabajo, la fuerza de trabajo humana la aportaban los indios que vivían en Comayagua de Indios, ¿verdad? Claro, todavía hacia 1792 que nace Morazán, ese era el ambiente social que se percibía todavía, pues con una alterencia colonial, ¿verdad? Una alterencia colonial de la división de castas sociales, ¿verdad? Por diferencias biológicas en ese momento y socioeconómicas también, ¿verdad? ¿Sí? Así, cabe destacar, Reinaldo, que como bien lo comentabas al principio, pues Morazán es registrado en Tegucigalpa. Morazán es bautizado en Tegucigalpa, ¿verdad? De hecho, el Morazán, es que hay que ver un poco la vida de Morazán, sus nexos familiares, amistades, etcétera. Imagínate, es bautizado en Tegucigalpa, se casa por la Iglesia Católica, ¿verdad? Exacto, su mejor amigo era un sacerdote, ¿no? El padre Celaya. Ok, su hermano era sacerdote, su hermana era monja, o sea, hay toda una relación. Sí, claro, está totalmente vinculado con la institución que maneja las ideas en ese momento, que es la iglesia, ¿verdad? Sí, es la institución que gobierna, por así decirlo, la educación y las ideas, ¿verdad? Incluso en el Colegio Tridentino los estudios básicos para un bachillerato, ¿verdad? Cuasi universitario o universitario, ¿verdad? Sería ser bachiller en teología, pues, ¿verdad? Morazán era un autodidacta, él no tuvo estudios formales, ¿verdad? Él tuvo autodidacta, pero era un comerciante y luego se volvió estadista, ¿verdad? Por naturaleza, diría yo. Claro, y hay que recordar que Morazán pues sabía diferentes idiomas, se habla de que sabía pues un poco de inglés, italiano, español, etcétera, y que como yo decía, Punto, Arnulfo, perdón, si es que Morazán, la familia, los antepasados de Morazán posiblemente sean de Córcega, ¿verdad? Morazani, ¿va? en Morazán, exactamente. Morazani, entonces la familia, bueno, sí, no de origen italiano, Italia no existe, ¿va? Así es el momento, en el siglo XVIII, Italia aparece como proyecto hasta en el siglo XIX, ¿verdad? Allá por 1860, entonces, por eso, entonces, era un autodidacta que aprendí idiomas, ¿verdad? Y bueno,
y de ascendencia europea, ¿va? Y en esa época no había suficiente presupuesto de parte del Estado para fundar escuelas. Básicamente lo que fundaban eran cuarteles. Eso María. Claro, ya los proyectos de universidades, escuelas, ya van a ser dentro de la reforma liberal, pero casi 100 años, bueno, poquito, con unos 70 años después, ¿verdad? Claro, claro. Todavía no encajan ahí, ¿verdad? Y también cabe destacar que Morazán visitaba mucho la casa de don Dionisio Herrera, que en esa época tenía una de las grandes bibliotecas en Honduras, ¿no? Que Dionisio Herrera pertenecía a la élite pensante de Choluteca, ¿verdad? Así es. Primo hermano de Valle. Exacto, primo hermano de Valle también. Que Entonces era un grupito pequeñito, ¿verdad? El grupito ¿verdad? Una élite, ¿verdad? De donde se desarrollarían las ideas liberales de esa época en la Tegucigalpa antañona, ¿verdad? ¿Sí? Hay incluso un documento que habla acerca de los libros que recibían ellos de la época, ellos estaban al día de todos los libros publicados en Europa, o sea, y venían vía por Amapala, ¿no? Ellos recibían siempre los ejemplares de la enciclopedia, que era donde se publicaban las principales ideas políticas y económicas en Europa, bueno, en Francia en aquel momento, entonces ellos lo recibían en francés y las leían en francés, ¿verdad? Sí, bueno, me imagino leyeron a Montesquieu, pues en francés, por ejemplo, El espíritu de las leyes, ¿verdad? Que es el libro que se me ocurre, ¿verdad? Y por eso se transforman en liberales, pues, de pensamiento, ¿sí? Por eso no es casual que tanto estos personajes como Morazán, Valle, en sus proyectos de gobierno, pues introducen en la parte de la educación, Morazán, por ejemplo, los monitores. Y Valle, el proyecto de una educación muy parecida a la educación que hay en Francia, ¿no? En Francia, claro, que es el modelo a seguir. Pues Francia es el modelo a seguir en ese momento, ¿verdad? Que es donde bullen las ideas liberales burguesas de aquel momento, ¿verdad? Y el proyecto de ellos, bueno, de Morazán más adelantito lo vamos a platicar, supongo, ¿verdad? Que es el proyectito digo yo, que es el proyecto político de una república burguesa, pues prácticamente, una república liberal, ¿verdad? Sí, un proyecto republicano. Y Morazán, sus nexos comerciales, Reinaldo, Tegucigalpa en esa época, pues considerada como un pueblo minero, realmente era parte de toda esa conexión comercial que había en Honduras. Que tenía un gran problema, los comerciantes de ese momento en Tegucigalpa y a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, tenían el problema de la reforma borbónica se habían aplicado casi unos 30 años atrás, entonces tenían el problema del monopolio, ¿verdad? Solo podían comerciar solamente con la madre patria a través de la casa de contratación, que ya no se le llama así, ¿verdad? Tiene otro nombre en ese momento ya, pero solamente con la metrópoli, ¿verdad? Entonces eran comerciantes que querían, ¿verdad? Querían de que romper esos impedimentos, ¿verdad? Mercantiles, ¿verdad? De los Borbones, ¿verdad? Y por eso comienzan a conspirar, ¿verdad? En una futura independencia, una emancipación política, ¿verdad? Para su proyecto liberal de una república, ¿verdad? ¿Sí? Por eso que en esa época de la independencia, Claro. Tegucigalpa estaba a favor de la independencia y Comayagua no estaba a favor. O sea, Comayagua, si comparamos Tegucigalpa con Comayagua es la gente privilegiada, ¿verdad? Son los criollos de la antigua usanza, con herencia de sangre, ¿verdad? Que todavía se habla de Comayagua, que hay gente con sangre azul, ¿verdad? Claro. Sí, gente que quería conservar sus privilegios, por eso se llaman conservadores, ¿verdad? Sí, entonces Tegucigalpa nació de otra manera, nació como comerciantes mineros, ¿verdad? Sí, la minería Tegucigalpa, que se funda como una vía minera, transforma que el comercio es la principal actividad, ¿verdad? Por eso no es casual que el padre de Morazán, el papá de Morazán, pues tiene sus nexos, contactos aquí en Tegucigalpa. Realmente, según pues, las investigaciones históricas, el padre de Morazán pues tenía negocios en diferentes partes de Honduras, en Casa de Yuscarán, Moroselí. Moroselí, que es como un pueblecito de paso entre San Juancito, Tegucigalpa, Yuscarán. Sí, claro, está vinculado a ese comercio de la minería, ¿va? Que se sacaban en recuas de mulas, ¿verdad? Claro que sí, claro. Entonces, vemos ahí la conexión de Morazán pues con la cuestión comercial. Y si la Tegucigalpa de esa época, en la época de Morazán, porque recordemos que realmente es hasta 1821 donde se habla de Tegucigalpa como Tegucigalpa. En la época de Morazán fue diferente. Tegucigalpa ciudad, porque antes de decir Tegucigalpa era la región centro-sur de Honduras, que era la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Es decir, hay que tener bastante cuidado, digo yo, ¿verdad? Cuando uno escudriña documentos históricos. Tegucigalpa ciudad, en la colonia, no, sí existe, ¿verdad? Pero cuando se refieren a Tegucigalpa es el centro sur de Honduras, ¿verdad? Todos los centros mineros, ¿verdad? Que están interconectados, ¿verdad? También, que es la región centro, sí, que es la alcaldía mayor de Tegucigalpa, ¿verdad? El Real de Minas de Tegucigalpa, la alcaldía mayor de Tegucigalpa, con un alcalde mayor que es una autoridad española, ¿verdad? Siempre ahí. O sea, a pesar de eso, pues Tegucigalpa de esa época, pues hay mucho desarrollo comercial, hay mucho desarrollo, pues digámoslo así, artesanal. O sea que no es casual que el padre de Morazán se mueva en esta zona. Géneros, Arnulfo, por ejemplo, ¿verdad? De bastimento, géneros, las cosas que necesitan los mineros, por ejemplo, que Mercurio incluso comerciaba, pues tiendas de campaña, pues por si se descubría alguna beta nueva, es decir, géneros.
que comida seca, no sé, carne seca, ¿verdad? Dulces, sí, dulces. Es decir, también los géneros está vinculado. Pues el desarrollo de la minería desarrolla también el otro comercio que es de víveres. Sí, sí, sí. Bueno, ya ves, son formas que la historia nos da a conocer que el contexto en el cual surgen estos personajes, como el caso de Francisco Morazán aquí en esta Tegucigalpa de hoy día, esa Tegucigalpa, ese centro minero realmente concebido como un centro minero, y es donde hay un encuentro de todos estos comerciantes, todos estos personas que se dedican pues a negocios en la zona. La personalidad que se forma, pues un comerciante que aspira a que no hayan trabas coloniales se va a transformar en un estadista, ¿verdad? Después en un estadista republicano, pues, ¿verdad? Es decir, a uno lo condiciona, el hombre, uno es producto de su propia historia, de la historia que lo rodea, pues los seres humanos estamos constreñidos por nuestra historia, ¿verdad? Incluso el pensamiento también está atrapado en el momento histórico que se vive, ¿verdad? Entonces Morazán no es la excepción, pues. Entonces el hombre los hombres de Morazán, sus contemporáneos, son los hombres de la transición, ¿verdad? De la disolución del pacto colonial hacia las ideas nuevas, ¿verdad? Que aspiran a aplicarse en esta parte del continente, ¿verdad? Que, bueno, que tienen sus particularidades también históricas, ¿verdad? Que no son las mismas que Europa, ¿verdad? Sí. Creo que lo que dice el licenciado Reinaldo es importante porque es el contexto histórico en el cual se desarrollan y no surgen de la noche a la mañana, sino que hay todo un proceso histórico. Bueno, en la siguiente parte, usted no lo cambie, vamos a seguir ahondando en esto de Morazán en Tegucigalpa, la importancia que tiene Morazán en Tegucigalpa y Tegucigalpa también en Morazán. No nos cambien y te recuerdo que nos escribas a nuestro correo electrónico que pasó entonces _sme@telebasica.com. Ya regresamos. Nosotros continuamos aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de Francisco Morazán, sus mejores momentos en Tegucigalpa. Y que podemos decir, licenciado Reinaldo, que Morazán pues, se formó en Tegucigalpa. Recordemos que ocupó puestos muy importantes, puestos por ejemplo como pues, fue asistente de un abogado, luego después fue nombrado síndico, al igual también fue nombrado una especie como de teniente de las milicias que estaban a favor de la independencia. Y también Morazán se habla de que fue asistente del último alcalde colonial conocido como Narciso Mayol, que en honor a él pues, se debe el Puente Mayol. Y esto nos dice que Morazán, pues, que tenía un cierto nivel social muy elevado, vivía en el centro también. Claro, quien vivía en el centro, bueno, en la casa donde nació, vivir a 2 cuadras de la catedral era ser una familia pudiente, pues. Porque cuando se fundaban las ciudades en América, ¿verdad? Que la fundaban los primeros conquistadores, repartían los mejores terrenos alrededor de la Plaza Mayor para las personas más importantes, ¿verdad? Sí, que eran los adelantados, que eran los principales comerciantes, que eran los gobernadores, los alcaldes mayores en este caso, corregidores, ¿verdad? Entonces Morazán también, la familia, que conste que no es de ascendencia, ¿verdad? Criolla, española, Morazán propiamente, pero su familia tenía la capacidad económica para comprarse una casa, digamos, ahí cerca, ¿verdad? A 3 cuadras de la catedral. Creo. Sí, así es, exactamente. Entonces realmente muy amplia. Era la casa de la gente con alto poder económico de la época. Y eso pues nos dice que Morazán se fue gestando, se fue formando, tanto a nivel pues, jurídico, político, militar. Yo creo que el hecho de Morazán de tener toda esa formación, Reinaldo, hizo que él tuviera más conciencia, se diera cuenta de los problemas que se estaban dando, bueno, primero en Tegucigalpa y después se expande al resto de Centroamérica. Claro, porque la simpatía de él, bueno, él compara siempre Tegucigalpa con San Salvador, pues. San Salvador en Centroamérica es la principal oponente de Guatemala, ¿verdad? Cuando ya nos salimos del contexto de Honduras y pasamos a Centroamérica, pues San Salvador, una ciudad de comerciantes, ¿verdad? Criollos comerciantes con ideas innovadoras y Guatemala, ¿verdad? Criollos conservadores con ideas anquilosadas, pues. Entonces, Morazán, prácticamente, él es simpatizante, ¿verdad? Incluso del el primer movimiento independentista en Centroamérica, que es en San Salvador en 1811, el 5 de noviembre, ¿verdad? Y que fueron sacerdotes católicos, ¿verdad? Sí, José Simeón Cañas, por ejemplo, está involucrado en eso, ¿verdad? El primer grito de independencia en San Salvador, pues. Entonces, todo eso lo condiciona Arnulfo, ¿verdad? Sí.
Vemos pues entonces que realmente, como decía, Tegucigalpa forma a Morazán y lo expulsa, por así decirlo, lo impulsa hacia lo que es el resto de Centroamérica. Bueno, de hecho, bueno, no exactamente en Tegucigalpa, Reinaldo, pero en la batalla que tuvo él en la Trinidad fue una de las que Morazán fue reconocido a nivel de todo Centroamérica, ¿no? Que en ese momento él era, como decías, era teniente de milicias, ¿verdad? Durante 1821, que está el proceso de independencia en Centroamérica, ¿verdad? 1823. Pero nunca había puesto a prueba sus dotes de militar, pues, ¿verdad? De general, de comandar tropas. Y es estratega, claro, esa es la palabra más apropiada, de estratega. Y es precisamente aquí en la llanura de la Trinidad, ¿verdad? En Sabana Grande, donde él detiene un ejército, ¿verdad? Invasor de Guatemala. A un militar de carrera, ¿verdad? Que es justo mía. Un militar de carrera y que fue vicejefe de Estado en la época de Dionisio Herrera, ¿no? sin milicias profesionales. Los soldados no eran profesionales, es decir, solo le daban ahí un arma, ¿verdad? Que a duras penas disparaba, toda oxidada, ¿verdad? Pero comandar eso, ¿verdad? Sí, no, claro. Y él comienza la fama de él, ¿verdad? Entonces, cuando comienza él a pelear por la unión en Centroamérica, ¿verdad? Yo creo que aquí también hay que destacar que uno de los puestos que ocupó Morazán, pues importantes aquí en Honduras, fue de secretario de Estado de Dionisio Herrera, que fue el primer jefe de Estado, ya un puesto ya de un nivel más elevado, ¿no? Puesto que está dentro de la Federación de Centroamérica, ¿verdad? Entonces ya es reconocido, pues ya está dentro ya de la República, del engranaje del gobierno, ¿verdad? De Centroamérica, de ese proyecto, ¿verdad? Y después se convierte en presidente de la Federación, ¿verdad? Por 2 periodos también, ¿verdad? Sí, su carrera política había comenzado antes, pero ya propiamente como tal, ¿verdad? Ya en serio comienza cuando es secretario de Estado de Dionisio de Herrera. Totalmente de acuerdo, realmente es una persona que, bueno, hemos visto un poco lo que es el contexto geográfico, político, económico de Tegucigalpa, cómo lo influenció a Morazán y cómo pues él se impulsa hacia lo que es Centroamérica. Una de las cosas, Renato, que también hay que hacer notar de Morazán, se dice que usualmente cuando él iba a una batalla, él primero capitulaba, primero trataba negociaba, ¿verdad? Evitaba derramamiento de sangre. Él bueno, era un militar equilibrado, pues, es decir, derrame de sangre innecesaria, ¿verdad? Él no era partidario de eso, entonces, pero si las cosas, si la diplomacia fallaba, entonces ni modo, pues había que entrarle a la guerra, pues al conflicto, a la batalla, ¿verdad? Sí, claro, claro. Yo pienso que también hay que dejar bien claro, lo dijiste al principio, el nombre completo de Morazán, que solamente uno es Francisco Morazán. Así es. Y que nace un 3 de octubre, porque usualmente la gente asocia el 3 de octubre con el Día del Soldado, al militar. Usualmente, como dice Ramón Kelly, ¿verdad? Que paz descanse, nuestro muy ponderado ex profesor, la fama de un héroe, ¿verdad? Se utiliza, pues su nombre se utiliza para cualquier cosa, ¿verdad? Para fundar hasta un movimiento guerrillero o nombrarle a la Academia Militar de Honduras. Es utilizado tanto por la gente de izquierda como por la gente de derecha, ¿no? Nombran un bulevar, ¿verdad? Por ejemplo, Ajá. nombran un parque, ¿verdad? Así es. Un barrio. Así es, un barrio. Escuela, colegio. Escuela, colegio, la fama de Sí, un héroe, pues. así es, Sí, así claro es. que sí. Así es. Entonces, el Tegucigalpa, pues, podemos decir que en forma resumida, que sí formó a Morazán, pero fue así es, y prácticamente se va de Tegucigalpa, va a Guatemala. San Salvador. Ajá. Sí, claro. Su proyecto político lo echa a andar primeramente en Guatemala, ¿verdad? Pero en Guatemala tenía demasiados adversarios, ¿verdad? Entonces él se muda a San Salvador, que era donde más simpatía siempre tuvo él, ¿verdad? Incluso Morazán en El Salvador tuvo más seguidores, ¿verdad? Que aquí en Tegucigalpa incluso, ¿verdad? Sí, aquí lo adversaban, pues incluso hasta sacerdotes. Claro, incluso bueno, el gobierno de El Salvador fue el que donó la primera escultura en honor a Morazán, que está actualmente. Ahí está, pues ahí corrobora, ¿verdad? Todo lo que yo digo, ¿verdad? Y el mausoleo que tiene Morazán en el Cementerio General de San Salvador, ¿verdad? El Cementerio de los Ilustres, ¿no? Exacto, el Cementerio de los Ilustres, exacto, es increíble, ¿verdad? Sí, y ahí está, pues, está en San Salvador, no está en Tegucigalpa. Es realmente un personaje muy querido en El Salvador. Bueno, la verdad que ya en sus últimos días, en sus últimos tiempos de presidente de Centroamérica en la Federación, Morazán fue presidente de Centroamérica de 1830 a 1838. Entonces, prácticamente a Honduras no volvió. No volvió a Honduras desde 1829 que se va, ¿verdad? Sí, ya no volvió a Honduras porque después sale exiliado hacia el Perú, ¿verdad? Y luego entra a Costa Rica y es fusilado allá, pues sí, sí, Panamá, Costa Rica, ¿verdad? Sí, que está el manifiesto de Darién, sí, sí. De David, de David.
en el cual en ese documento él prácticamente cuenta toda su historia. Así es, David Panamá, donde estaba su esposa, ¿no? Realmente, ¿verdad? Así es. Claro, Arnulfo. Entonces, no lo volvimos a tener por estos lares, ¿verdad? Los que teníamos atrás. Sí, él se fue y no volvió, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la verdad que es importante, pues ya, ya casi para terminar, que conozcamos a este personaje bajo pues diferentes facetas, de político, de economista, de proyectista. Bueno, y la verdad que Sí, no, desgraciadamente a nosotros la idea que más nos imponen es la de militar, si te fijas, ¿verdad? El 3 de octubre, Día del Soldado. No dicen Día del Estadista, ¿verdad? Día del Demócrata, Día del Republicano, dicen Día del Soldado, ¿verdad? así, y algunas esculturas incluso sale Morazán vestido siempre como un soldado, como un militar. Sale con casacas y charreteras, como que fueron, y espadas, ¿verdad? Y caballo, ¿verdad? Ecuestre siempre, ¿verdad? Que eso es como eso es imperial ya, ¿verdad? Sí, sí, entonces no el Morazán estadista, perdimos un Morazán ya, ¿verdad? Bueno, orgullo porque nació en Honduras. Realmente el tema es interesante, de Morazán podemos hablar bastante tiempo. Como decimos los historiadores, la historia es larga, el tiempo es corto. Mensaje final a la... Nos escuchan, nos ven. No, yo diría que como mensaje final sería que estudiemos a Morazán con las otras facetas, pues que investiguemos que Morazán fue un gran economista, fue un gran estadista, sus ideas liberales, ¿verdad? De qué manera quiso interpretarlas y trasplantarlas aquí, ¿verdad? A Centroamérica, ¿verdad? Porque también Morazán es centroamericano, ¿verdad? No es hondureño, ¿verdad? Entonces la patria para él es Centroamérica, no Honduras, ¿verdad? Entonces, Nació en Honduras, pero era centroamericano. era Centroamérica, ¿verdad? Entonces, no, investigar a Morazán, conocerlo más, ¿verdad? Sí, eso, Arnulfo, ¿sí? Te damos las gracias, realmente estamos muy contentos de estar en este sitio, el famoso Cerro El Picacho, escenario, tenemos a Tegucigalpa de noche, todo un realmente espectáculo de luces, ¿verdad? Y te recordamos que mires el programa todos los días miércoles y los días viernes a las 8 de la noche, con repetición el día domingo a las 7 de la noche en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.